Unidas para que Irak se retire de Kuwait. Si esto no es así, cualquier cosa es posible y lo que parece más probable es que después de ese ultimátum lo que llegue es la guerra. El mundo sigue pendiente de lo que sucede en el Golfo Pérsico y también pendiente de lo que pasa en estas últimas horas, en estas 30 horas que faltan hasta las 6 de la mañana de lo que para nosotros ya es miércoles 16 y que en los Estados Unidos, en Nueva York, será justamente las 12 de la noche del día 15 de enero. Vamos a intentar reflexionar sobre cómo están las cosas, si todavía hay oportunidades o no para la paz, y vamos a hacerlo con personas que por su conocimiento, por el papel que tienen ahora mismo, que desempeñan ahora y el que han desempeñado en algunos otros momentos, son personas que tienen más elementos que probablemente todos nosotros para intentar analizar lo que está sucediendo en estos momentos. Está con nosotros Fernando Morán, exministro de Asuntos Exteriores, es ahora mismo eurodiputado desde el mes de julio de 1987 y es también portavoz de la delegación española en la Comisión de Asuntos Políticos. Pertenece al Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Está con nosotros también Fernando Pérez Royo, es catedrático de Derecho Financiero, es también eurodiputado desde julio de 1987 y pertenece al Grupo Izquierda Unitaria Europea en el mismo Parlamento Europeo. También está con nosotros Marcelino Oreja, doctor en Derecho, también exministro de Asuntos Exteriores con la UCD, es también eurodiputado del Grupo Popular desde junio de 1989, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales y pertenece al Grupo del Partido Popular Europeo. Y finalmente les presento a Raúl Morodo, catedrático de Derecho Político en la Universidad Complutense de Madrid, es embajador de España en la UNESCO y también eurodiputado desde julio de 1987 y en este caso pertenece al Centro Democrático y Social y por tanto pertenece al Grupo Liberal Democrático y Reformista en el Parlamento Europeo. Con estas 4 personas vamos a intentar analizar las cosas que están sucediendo y si todavía, como decía, hay oportunidades o no para la paz. Pero antes de eso vamos a conectar en directo con el enviado especial de Televisión Española, Carmelo Machín, que se encuentra en Amán, en la capital jordana. Carmelo, buenas noches. Hola, buenas noches, Mercedes. ¿Es posible intentar reflejar en poco tiempo cuál es el ambiente que se respira ahora en Amán? Faltan, como yo decía, poco más de 30 horas para que se cumpla el ultimátum. ¿Se vive un ambiente de guerra o de preguerra en Amán? Pues por una parte los enviados especiales que aquí hemos venido de todo el mundo sabemos que falta muy poco tiempo y que esto va en serio y entonces sí, estamos viviendo un ambiente prebélico. Ahora, la gente de aquí esto lo vive de otra manera. ¿Y de qué manera vive la gente? Es decir, ¿con resignación? ¿Creen que la guerra es inevitable? ¿Piensan que las opciones que todavía hay sobre la mesa, opciones por ejemplo en algunos de los países árabes, como puede ser esa propuesta de Yemen última, pueden solucionar un conflicto que supongo que ellos tampoco desean? Se espera que estas iniciativas prosperen, pero desde aquí las cosas se ven como una... Estamos en el lado, por decirlo de alguna manera, en el lado palestino de la cuestión y entonces consideran que los Estados Unidos e Israel han hecho una gran injusticia con los palestinos, que Saddam Hussein es la persona que va a remediar esta injusticia, que ellos no quieren la guerra, pero que si el remedio de esta injusticia le supone la guerra, ellos están dispuestos. Es algo a lo que, por otra parte, están bastante acostumbrados. Carmelo, gracias por haber estado en directo con nosotros para transmitirnos esas impresiones tuyas desde la zona del conflicto, en este caso concretamente desde Jordania. Vamos a empezar ese análisis que proponíamos. Señor Morán, ahora sobre la mesa está esa propuesta de Yemen, por tanto una propuesta de un país árabe. Está también, aunque todavía un tanto confusa, la posible intervención o mediación del presidente francés François Mitterrand y todo eso llega después que ya sabemos que la misión de Javier Pérez de Cuéllar ha fracasado y naturalmente sabemos también que la entrevista entre Baker y el ministro de Exteriores iraquí, Tarek Aziz, tampoco sirvió para nada. Estas propuestas últimas, ¿qué significan? ¿Que volvemos a estar en una situación de intentar resolver el conflicto en los países árabes? ¿Que la única solución posible ahora tiene que salir de los países árabes? Mire usted, la solución en todo momento ha sido una solución, la única posible, regional. Lo que pasa es que no es que fuese un conflicto regional. Era un conflicto regional en el sentido de que la única solución lógica y posible es la regional.
Y naturalmente esto es complicado porque se ha globalizado. Se ha globalizado y ha entrado en juego y se ha globalizado y se ha caído en algo que a mí me parece que desde el principio me ha preocupado mucho, que es el haber hecho de un absoluto de la situación, siguiendo un poco la mentalidad de la rendición incondicional, que es uno de los legados negativos de la Segunda Guerra Mundial, contraria realmente a la posibilidad de arreglos diplomáticos. Realmente, si se restablece un orden en la región, se podría encontrar solución evitando la guerra. Si se globaliza, me parece difícil evitar la guerra. Si se trata de resolver el problema de Kuwait, que se retire el Irak, incluso que se restablezca el régimen anterior, que sería un restablecimiento en precario. La tercera condición que se establecía en agosto era la libertad de los rehenes, cosa que ha ocurrido. Si se trata de esto, es posible una solución regional. Si se trata de alterar el equilibrio de poder y acabar con el poder militar del Irak, entonces me parece difícil la solución pacífica. Por lo tanto, lo que se va a explorar ahora es volver a limitar el alcance de la solución. El alcance del problema y el alcance de la solución. Y luego diré, que no quiero agotar en mi turno, que me parece que a pesar de la solución posible a corto plazo, los problemas permanecerán, porque hay unas situaciones que luego describiremos sin duda, de injusticia social y unas situaciones incluso de desequilibrio de poder, que cualquiera de las dos soluciones, la horrible de la guerra o la que deseamos todo de la paz, no van a resolver a corto plazo. Según lo que estaba diciendo el señor Morán, la situación es que siempre la solución ha pasado por una solución regional. Si esto es así, y además eso ya se dijo en muchas ocasiones desde el inicio del conflicto, parece que la comunidad internacional se ha perdido en estos 5 meses buscando unas soluciones que no llevaban a ningún sitio, puesto que se ha demostrado que ni la negociación entre Estados Unidos e Irak, que son los dos principales contendientes, ni la intervención de Naciones Unidas, ni desde luego la Comunidad Económica Europea, que tampoco ha jugado ningún papel. Ninguno de esos organismos, ninguno de esos países, ninguno de esos interlocutores ha servido para nada. ¿No tiene usted la impresión que hemos perdido demasiado tiempo para volver casi a lo que se decía al principio? Hay que buscar una solución regional, señor Oreja. Bueno, lo que yo quería decir, y lo acaba de mencionar Fernando Morán hace un momento, es que no estamos en presencia de un conflicto regional, sino que una solución regional, una solución árabe, puede ser la más fácil para resolver el conflicto. Pero el conflicto es un conflicto global, no es un conflicto regional. Efectivamente, yo creo que ahora lo que hay es un empeño por parte de todos, una carrera, para ver cómo se puede llegar a una solución. Hay que partir de un supuesto, y es que ha habido un acto de agresión. Y por consiguiente es necesario restaurar un orden internacional que ha sido roto. Ahora bien, lo que es preciso también es ver qué es negociable y qué no es negociable. Hay una cosa que no es negociable, y es la presencia de Irak en Kuwait. Por consiguiente, Irak tiene que retirarse de Kuwait. Ahora bien, hay otras muchas cosas que son negociables, desde el precio del petróleo, a ver en qué medida la retirada de Irak del territorio de Kuwait puede ser sustituida por unas fuerzas internacionales, que es una de las propuestas que ha sido presentada hoy mismo por Yemen, que lo fue en su día también por la comunidad. En qué medida también se pueden resolver los conflictos que hay tradicionalmente entre Kuwait e Irak, como por ejemplo el someter las disputas territoriales al Tribunal Internacional de Justicia, y también, naturalmente, el encontrar una solución a la globalidad de los problemas que están en la región. No se trata de que se vincule necesariamente la retirada con una conferencia internacional, pero sí que haya una negociación paralela. Es decir, es necesario el que los problemas que existían antes y que siguen vigentes hoy encuentren una respuesta mediante una solución global. Y en ese sentido, una conferencia internacional, que es algo que hemos repetido los ministros de Asuntos Exteriores. Yo lo dije hace 10 años, hace 6 años lo decía Fernando Morán y se está diciendo ahora, y se dice en todo el mundo, es necesario que de verdad haya una conferencia internacional que resuelva en su globalidad los distintos problemas de la región. De todas maneras, señor Oreja, sí, adelante, señor Pérez Royo. No, yo iba a hacer una pregunta, pero si quiere usted intervenir, adelante. Sí, no, yo quería intervenir sobre los dos temas que se han planteado, tanto el que planteaba usted inicialmente como los que posteriormente han surgido en las intervenciones de Morán y de Oreja. Es decir, yo creo que el conflicto efectivamente inicialmente era un conflicto regional, por la localización del mismo,
por los agentes del mismo. ¿Qué es lo que lo convierte en internacional? Lo convierte en internacional el hecho de que se trata de una agresión al derecho internacional y una agresión que el conjunto de la comunidad internacional no puede soportar sin reaccionar. Y efectivamente la comunidad internacional reacciona, y reacciona en un primer momento en una forma que a mi juicio es muy positiva. Es por primera vez aparece una reacción multilateral, la posibilidad de en un nuevo orden de relaciones internacionales, en un nuevo clima de relaciones internacionales, la comunidad en su conjunto, es decir, la ONU, asuma el protagonismo de la solución de un conflicto de esta naturaleza. Desgraciadamente, a medida que ha pasado el tiempo, a medida que han pasado los meses, el protagonismo inicial de la ONU, el protagonismo inicial del conjunto de la comunidad internacional ha sido suplantado por el protagonismo de Estados Unidos y en concreto por el protagonismo de la presidencia de Estados Unidos, porque la sociedad americana, incluso el establishment político americano, se encuentra tremendamente dividido a este respecto. El protagonismo de la presidencia americana que ha suplantado el papel de la comunidad internacional. Y en esto cabe una gran responsabilidad a otros agentes de la comunidad internacional, como es el caso de Europa. Europa, por ejemplo, ahora mismo lo acaba de decir, y con esto enlazo con la segunda cuestión, lo acaba de decir Marcelino Oreja, Europa tiene una doctrina tradicional sobre uno de los problemas importantes de la región, como es el problema palestino, y una doctrina que era válida hace 10 años, usted lo acaba de decir, era válida hace 6 años y sigue siendo válida ahora. La ventaja es que ahora el poner esa doctrina en los foros internacionales, en concreto la doctrina del problema palestino de la conferencia internacional, tiene unas virtualidades de paz importantes. Y sin embargo, Europa ha callado sobre ese tema. Yo decía hace poco en un artículo que me produce sonrojo, y a todos creo que nos produce sonrojo, el ver cómo el tema de la conferencia internacional, bandera tradicional de Europa, lo manejaban en la ONU Colombia o Malasia, y los países europeos prácticamente poniendo cara de póker en relación al tema. Lo que sucede es que en las intervenciones de ustedes se ha puesto de manifiesto una de las contradicciones evidentes entre esa unidad de lo que hemos dado en llamar la comunidad internacional, puesto que es cierto que, por ejemplo, Europa tiene una postura distinta a la que pueda mantener Estados Unidos. Como queda claro, el señor Oreja hablaba de negociar. Se dice siempre en el lenguaje diplomático que no se puede dejar a nadie sin ninguna salida, es decir, que para negociar con Saddam Hussein habrá que dar alguna alternativa. Sin embargo, de los Estados Unidos se insiste, no negociamos nada, nunca negociamos, lo único que vamos a hacer es exigir que se cumpla la resolución de Naciones Unidas y que Irak abandone Kuwait. Por tanto, hay una diferencia notable entre las posturas de Estados Unidos y Europa, que, como decía el señor Pérez Royo, parece que se están poniendo ahora sobre la mesa, pero que durante algunos meses han quedado en el trasfondo. No sé, señor Morodo, si tiene usted algo que añadir. Yo creo que, desgraciadamente, se está llevando de forma gradual a una cierta teología de la política en estos casos, o al menos a una simplificación que creo que no es buena. La división entre buenos y malos, guerra santa, cruzada, y todo ello debemos de pensar que este es un conflicto y que puede ser una guerra. Ojalá no sea, yo sigo siendo con todo optimista de que se pueda encontrar una fórmula al final, pero en todo caso la lógica de la evitabilidad de la guerra es muy reducida por parte occidental, y yo creo que ha habido una lógica de la simplificación y habría que ir a una nueva lógica, la lógica de la complejidad. Es decir, lo racional es complejo. Y este conflicto es muy complejo, porque evidentemente en esta zona ha habido conflictos, ha habido guerras, ha habido tensiones. Eso no es la novedad. La novedad no es que sea un problema regional. La novedad es que se ha dado a nivel externo de la zona y a nivel interno unos datos muy importantes. Una distensión del este y del oeste, con lo cual la cuestión soviética no ha tenido la importancia que podía haber tenido en otra ocasión. La Unión Soviética e Irak tenían una relación muy estrecha. Por otra parte, un auge del Islam, que en Occidente no se ha valorado suficientemente la importancia que tiene en todo el mundo el Islam, no solo en el mundo estrictamente regional que hablamos, sino todo el norte de África e incluso en muchos países europeos donde hay personas islámicas. Es decir, ha habido, por otra parte, la idea del petróleo. Evidentemente, se ha dicho, y creo que ha sido
o ha sido Adolfo Suárez en el Congreso de Diputados español, de que se podía percibir esta guerra como una guerra colonial por el petróleo. Y se puede percibir, evidentemente, y yo creo que se percibe además en el ámbito de los países árabes. Entonces son muchas causas internas y externas que definen este fenómeno como un fenómeno muy atípico, muy complejo, que hay que analizar bien y sobre todo hay que flexibilizar. Con respecto concretamente a la pregunta, evidentemente se ha dado una casi unanimidad en el ámbito internacional, en la comunidad internacional, con una serie de resoluciones en donde se han establecido unos principios que teóricamente son buenos. Generalmente los principios suelen ser buenos. El problema es que los principios a veces son contradictorios con hechos pasados, muy recientes. Es decir, en gran medida esto, hay una ley del embudo, lo que se ha producido en este conflicto con respecto al Irak, e incluso una desproporcionalidad muy grande con respecto a hechos pasados recientes o no recientes de aplicación y de no aplicación de resoluciones de Naciones Unidas, en el caso de Palestina, el Estado de Israel, con lo cual ha llevado todo a una situación muy compleja que exige sentido común, buena voluntad y mucha flexibilidad. Pero nos quedan 30 horas, señor Modrodo, para hacer todo eso, para intentar estamos esa haciendo el flexibilidad. análisis. Quedan más. Estamos haciendo el análisis del por qué. Porque el 15 no es... El 15 no es una fecha mágica, vamos. Claro, es que es la idea se seguirá negociando después del 15. La idea del ultimátum no es que es sabemos si falso. lo sabemos. Pues claro. Estaba hablando Morodo, yo después querría hacer la idea del ultimátum sobre es que sus aquí se confunde autorización con mandato, y el término del ultimátum es que en todo caso hay una autorización, pero no significa que el 15 tenga que acabar la guerra. Sí, eso además ¿Quién nos amplía la idea del embargo? Han fallado muchas cosas. Continuidad del embargo. Es que se ha creado por ciertos medios la idea, y interesados o no, la idea de que ya es inevitable el día 15 con unas horas u otras cambiando, pero evidentemente las capacidades de negociación, y en este caso coincido con mis amigos aquí presentes, en que la Comunidad Europea no ha estado a la altura de las circunstancias y que ha estado muy dominado por la lógica de Estados Unidos, que creo y debía ser distinta desde una mente más secularizada como es Europa y no puritana, digamos, ni tampoco fundamentalista. Yo creo que una lógica de la racionalidad que debía de ser Europa debía haber tenido un mayor protagonismo que no ha tenido frente a una lógica puritana o una lógica fundamentalista. Mire usted, han fallado muchas cosas, yo estoy de acuerdo con los análisis porque creo que hay una gran coincidencia entre nosotros. La complejidad, por ejemplo, ¿no? Es un tema enormemente complejo. Cuando estalló la guerra entre el Irán y el Irak, yo escribí un artículo que decía que era la primera guerra que no podía insertarse en el estadillo de ventajas o pérdidas de una de las dos superpotencias. Entonces había un sistema deficientemente bipolar, pero bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. No se sabía si el triunfo del Irán a quién iba a beneficiar de las dos, porque era una cosa distinta. Eso debía habernos puesto sobre la pista, como otros muchos casos, de que el mundo no se reducía a una lectura militar, que había un exceso de militarización del pensamiento. Y en este tema hemos caído en una enorme militarización del pensamiento político. Hemos considerado que el tema era fundamentalmente un tema militar. Es un tema militar en cuanto ha habido una violación del derecho internacional, hay que repelerlo, hay que restaurar el orden, y una de las últimas ratio para ello es el poder militar. Pero hay una dimensión cultural, una dimensión geográfica, económica e incluso, diríamos, de moral. En la zona hay unos desequilibrios como hay en toda parte del mundo. Se cayó una simplificación de que era el primer conflicto después de la Guerra Fría donde existía una sola superpotencia, que eran los Estados Unidos. Efectivamente, los Estados Unidos han demostrado su capacidad para intervenir muy lejos, con una cantidad de hombres y con un material de una sofisticación enorme. Es la superpotencia única, hegemónica, pero sin embargo no puede resolver el problema sin sacarlo de su medida, a no ser que se atenga a una diplomacia clásica de buscar el enfoque regional. Porque la solución de guerra no es una solución ni siquiera para los Estados Unidos. Vamos a poner las dos hipótesis, terminando brevemente. La hipótesis de la guerra. Una guerra rápida, puede ser, que va a traspasar el umbral de capacidad de destrucción como nunca se ha conocido,
muy superior a la de la Segunda Guerra Mundial, pero después se establecerá un equilibrio, una inestabilidad enorme en la zona. Tendrá el triunfo americano la obligación, incurrirán los Estados Unidos en la obligación de permanecer con un sistema de seguridad, producirá un rechazo, y el primer rechazo importante será en la Unión Soviética, donde los militares soviéticos no pueden aceptar la presencia indefinida de los Estados Unidos en esta zona de las tierras emergidas, el centro de las tierras emergidas, y realmente aparecería el Irán y Israel como dos superpotencias, por otra parte enemigas, suponiendo que Israel no entrase en el conflicto y fuese más o menos, se produjese un cambio de alianzas por parte de los árabes. La solución militar, por lo tanto, no resuelve el problema. La solución diplomática parte de un compromiso que, en cierto modo, otorga ventajas a Saddam Hussein. Supongamos que evacua Kuwait y que empieza una negociación sobre el precio del petróleo, sobre el petróleo de Rumaila, sobre la salida al mar. Eso puede presentarse también como una victoria. De ahí la gran complejidad, porque se ha cometido un gran error. Y es un gran error que se viene repitiendo desde hace décadas, que es suponer que la dimensión militar sustituye a la complejidad, como decía Morodo, a la complejidad cultural, económica y moral. Cuando la dimensión militar en estas zonas puede ser el prólogo de algo mucho más importante, que es una confrontación de alcance incalculable de civilizaciones. Por lo tanto, diría usted, no hay solución. Si hay solución, hay que hacer la solución diplomática clásica, pero sin duda alguna, a medio plazo, si no va seguido por una nueva manera de pensar las relaciones internacionales, y si no se corrige, por ejemplo, en la zona las injusticias y los desequilibrios, realmente tendremos esta y otras zonas del mundo una inestabilidad casi inevitable. Señor Pérez Royo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Fernando, pero yo quería volver a un punto que tú has apuntado, que usted ha apuntado inicialmente, y que es el de la fecha famosa del día 15 de pasado mañana, del día 15 de enero. El día 15 de enero no son las 5 de la tarde de una corrida de toros, es decir, la fecha, el momento inexorable en que, compromiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, empieza la lidia. El 15 de enero es sencillamente una fecha que se ha marcado, a partir de la cual está autorizado, entre otros, el empleo de la fuerza militar por parte de las Naciones Unidas y ahora también por parte del Senado y por el Congreso de Estados Unidos. Y quiero recalcar una cosa, en el Senado de Estados Unidos la relación ha sido de 52 a 47, es decir, prácticamente de empate en la potencia que hoy por hoy está conduciendo el asunto. Quiero decir que a partir del 15 de enero sigue siendo válido el continuar empleando otras medidas más razonables, más racionales, más gestionables multilateralmente y no solo unilateralmente, como son las medidas del embargo. Yo entiendo, y de eso es de lo que tenemos que hablar ahora. Yo creo que todas las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad, alguna cosa que decir en este caso, debemos de, más que mirar hacia el pasado, más que juzgar qué es lo que ha pasado, cuáles son las responsabilidades, etcétera, exigir a quienes podemos exigir. Nosotros no podemos exigir a Saddam Hussein. Saddam Hussein es un dictador y además es un agresor. Estamos hablando de agresión militar y el primero que ha hecho la agresión militar es Saddam Hussein. Podemos exigir a aquellos otros gobernantes que forman parte de la comunidad internacional civilizada y fundamentalmente a aquellos que forman parte de democracias, entre ellos Estados Unidos. Y lo que podemos exigir es recuperar ese protagonismo de la comunidad internacional a que yo me refería anteriormente y el empleo de las medidas racionales, seguir con el embargo, seguir con sanciones económicas, incluso reforzadas, pero nunca, mientras pueda evitarse, no recurrir a la guerra, que es la última ratio. Una guerra sería tremenda, no solamente por la pérdida en vidas humanas que supondría, sino también por los problemas a los cuales hacía referencia Fernando Morán, problemas políticos y un problema que a mí me preocupa grandemente. Una guerra, en el mejor de los casos, incluso en el caso de que fuera conseguida con una victoria rápida, supondría una humillación tremenda para el conjunto del mundo islámico, no solamente para Irak, para el conjunto del mundo árabe. Y de esa humillación se resentirían fundamentalmente las relaciones no de Estados Unidos con el mundo árabe. Para Estados Unidos la península arábica es prácticamente un lugar con interés económico por el petróleo y estratégico. Para Europa es mucho más. Para Europa son nuestros vecinos inmediatos, uno de nuestros fundamentales partners comerciales, con unas relaciones culturales importantes, etcétera, etcétera. Por todas esas razones yo creo que sin pedirle nada a Saddam Hussein, al que es imposible pedírselo,
debemos de, a nuestros compañeros de la comunidad internacional civilizada, exigirles, en nuestro caso no nosotros naturalmente, sino nuestro gobierno, que es quien tiene voz en esta palabra, y la comunidad europea en su conjunto, exigir una actitud racional en relación a este tema. Pedir a los Estados Unidos, pero... a los Estados Unidos y al conjunto de la comunidad internacional. Pero el problema, el señor Morán decía, y le doy la palabra, señor Oreja, el señor Morán decía que si no hay conflicto bélico, Saddam Hussein de alguna manera es hasta cierto punto vencedor, es decir, él estará en condiciones de negociar. ¿Hasta qué punto Estados Unidos e incluso Israel, como su gran socio en Oriente Medio, van a permitir que Saddam Hussein en un momento determinado pueda aparecer como vencedor de esta situación? ¿Me permites una puntualización? Un minuto para que haga. Lo que yo creo que es la consecuencia, el riesgo de que una paz pactada, una solución, pueda tener esa presentación, es consecuencia de haber absolutizado el tema desde el principio. Ya, pero está hecho, ¿no? Está hecho. Pero eso es un gravísimo error. Es lo que se llama la lógica, lo dijo Mitterrand, la lógica de la guerra y la lógica de la rendición incondicional. Eso se hizo en agosto, en septiembre, casi nadie protestó frente a ello. Te dejo la palabra, pero eso es lo que quería decir. No es que realmente no haya que darle, es que esa es la consecuencia. Si usted dice, usted es el mal absoluto y usted tiene que rendirse, todo lo que no sea la rendición es rebajar las pretensiones. Y ese es el error psicológico que se ha cometido, el error político. Por otra parte, con una cobertura de información, porque hasta septiembre, octubre no había noticias del Irak, ustedes recuerdan. Era realmente un bardeo de versiones que correspondían a la reacción justa, y perdona Marcelo, no quiero quitarte tiempo, la reacción justa de rechazar la violación del derecho internacional. Pero había que haber tenido, diríamos, países tan maduros como los europeos, un poco la capacidad de centrar el tema y de limitar, porque sin limitación, Marcelino, que es diplomático, todos somos, y Raúl y Fernando, sin limitación de los temas internacionales no tienen solución. Ahora, no podemos perder de vista que se comete un acto de agresión. No solamente es una amenaza para la paz, sino que es la desaparición de un miembro de Naciones Unidas, de un Estado soberano, que queda anexionado a Irak. Y en ese momento, en un espacio de tiempo cortísimo, en 72 horas, hay un país, hay una potencia, que es Estados Unidos, que es capaz de adoptar una decisión y de movilizar en un mes 100.000 personas a 9.000 kilómetros de distancia. Y eso lo hace Estados Unidos. Y eso no lo podemos olvidar, porque parece que el malo de la película es Estados Unidos, pero es que el que reacciona inmediatamente es Estados Unidos frente a un acto de agresión y frente a una ruptura del orden jurídico y político internacional. Y más adelante, en el discurso que pronuncia Bush en Naciones Unidas, ahí hay una aproximación a algunas formas de solución. Es posible que luego haya habido un endurecimiento de la posición norteamericana, pero sí hay unas formas de solución, y entre otras la solución de resolver el problema palestino. Porque evidentemente hay que resolver el problema palestino, no como derivado de la acción de Saddam Hussein, porque el otro día lo vimos claramente en la conferencia de prensa que pronunció Tarek Aziz, en que parecía, no mencionó una sola vez el problema de Kuwait. El problema de Kuwait parecía que estaba resuelto. Era la 19 provincia de Irak. Y sin embargo se refería únicamente al problema palestino. Nosotros queremos que se resuelva el problema palestino, queríamos que resolviera antes de que se produjera este acontecimiento, y no se tiene que resolver como consecuencia del mismo, sino porque tienen que resolverse los problemas globales de la región. Y hay que poner en evidencia también que evidentemente hay que tomar todas las medidas y todas las soluciones para la paz, porque es gravísima la guerra. Se ha mencionado aquí. Habría, entre otras cosas, no solamente las pérdidas humanas, no solamente los problemas económicos, sino el conflicto de civilizaciones, el conflicto de culturas que inmediatamente generaría. En este momento parece que hay una gran coalición donde están árabes, occidentales, europeos, norteamericanos, pero en el momento de estallar la guerra, el conflicto de civilizaciones y el conflicto de culturas generaría con una fuerza muy grande y con unas consecuencias imprevisibles. Señor Morodo, le doy la palabra, pero si me permiten voy a leer un despacho de agencia en el que se dice que el gobierno español apoya el proyecto de declaración sugerido por Francia esta misma noche ante las Naciones Unidas para encontrar una solución pacífica a la crisis en el Golfo Pérsico. Es una información de EFE. El presidente del gobierno, reunido
reunido desde esta tarde con los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y portavoz del Gobierno, ha evaluado este proyecto de declaración y ha decidido expresar su pleno apoyo al contenido del mismo. El Gobierno considera, según las citadas fuentes, que las propuestas contenidas en este proyecto coinciden plenamente con los planteamientos mantenidos por el Ejecutivo español, manifestados en múltiples ocasiones y trasladados esta misma mañana por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, en la reunión mantenida en Bruselas con sus colegas de la Comunidad Económica Europea. Esta propuesta francesa va a ser expuesta esta noche ante Naciones Unidas en Nueva York. ¿Y cuál es la propuesta francesa? Pues la propuesta francesa se supone que es la propuesta que ya anunció François Mitterrand en esa famosa conferencia de prensa que luego fue... los 7 puntos, porque algo más habrá. Eso ya lo sabíamos, pero no hay nada nuevo. ¿Por qué hay acciones aisladas? ¿Por qué en este momento Mitterrand y por qué Francia toma una acción aislada y no dentro del marco porque no puede tomar otra. No puede, porque eso es este es un tema que quizá pudiésemos abordar. Es decir, la comunidad tiene una visión tan dispar unos países de otros sobre temas tan importantes como es el Golfo, como es Norte de África, como son los visados, como es Latinoamérica, que desgraciadamente no hay una posición común. Entonces, yo creo que la comunidad ha cometido el error, yo creo que un poco ingenuo, hemos cometido el error de esperar que hubiese un consenso comunitario. No lo puede haber. Entonces alguien de la comunidad, o no de la comunidad, miembros europeos tienen que tomar la iniciativa. Claro. Francia debió tomar la iniciativa. Vamos yo a dar la España palabra al también. señor Morodo, si me permite, señor Morán. Hacer unas pequeñas puntualizaciones a Marcelino Oreja. Si recordáis, decía Fernando Pessoa, que fue un gran poeta, que Dios es bueno, pero el diablo tampoco es malo. Realmente, decir que Estados Unidos, su rapidez, como un gran mérito, yo lo cuestionaría. Quiere decir que ha habido ahí una desproporcionalidad grande y sobre todo, lo que dije al principio, una cierta ley del embudo. Es decir, que está muy bien aplicar, y ha habido una anexión, está claro, de un país. Hay que decir que cuando Irak tiene un régimen autoritario, hay que añadir que Kuwait no es una democracia suiza. Es cierto que algunos kuwaitíes viven en Suiza, pero vamos, el sistema más bien es una monarquía feudal bastante consistente. Con lo cual, no hay que entrar en la naturaleza del régimen político porque realmente la comparación sería a favor de Irak. En todo caso, Estados Unidos ahí ha actuado muy solo, en principio, y luego necesita una cobertura. Y esta cobertura es la que se le ha dado en parte a Europa, a mi juicio, equivocadamente, porque estas medidas últimas que se señalan ahí por parte de Mitterrand, y que evidentemente tanto Francia, España e Italia han intentado salir un poco del esquema americano y sobre todo el inglés. El inglés ahora pide solidaridad europea, pero que un inglés, que es el que se opone a la unión política, a la carta social, a la moneda, etcétera, que hable de solidaridad, realmente es una paradoja que evidentemente en la tradición inglesa se dan muchas paradojas, por tanto es continuar con la vieja tradición. Pues yo creo que ha habido ahí por parte de los europeos, no todos los estados se han comportado igual. A mí me parece muy bien. Lo que habría que definir es cuál es la propuesta. La propuesta concreta, pero yo creo que eso es muy positivo y que Europa podía haber protagonizado y todavía puede protagonizar. Todavía puede. Europa o alguno de esos estados. Alguno de esos estados. No hay que dar Tampoco tiene por qué la ser idea Europa de en que su el conjunto. ultimátum es ultimátum. No es ultimátum. Es decir, eso ahí puede comenzar otra etapa. Señores, yo le doy la palabra al señor Pérez Royo, puesto que la ha pedido, pero nos quedan 9 minutos para finalizar esta conversación y yo quisiera que habláramos también de la postura española concreta y de cuál es la valoración que ustedes hacen de la postura que ha tenido el Ejecutivo español hasta este momento y la que debe tener en el futuro, porque sabido es que ahora mismo existe ya una polémica incipiente que probablemente va a ser más grave en los próximos días respecto a si nuestros navíos deben seguir en el Golfo Pérsico o no deben seguir, respecto a qué debe hacer España si verdaderamente las cosas funcionan mal, como desde luego ninguno de nosotros y desde luego ningún español, ni tampoco por supuesto nuestro gobierno desea, ¿no? Dicho esto, pediría que nos reservemos unos minutos para comentarlo. Muy brevemente, entonces yo empiezo por eso, no quiero huir de ese tema que es importante, aunque yo francamente lo considero un tema menor, pero al fin y al cabo estamos en España.
España. Yo creo que la postura... Sin embargo, moviliza la opinión pública española. Sí, también efectivamente. Yo creo que la postura del gobierno español no ha sido una postura muy airosa, empezando porque ha sido una postura que desde el principio, durante todo el mes de agosto, a diferencia de otros gobiernos europeos, no comparece ante el Parlamento para informar y para discutir el tema. Y a continuación ha tenido una posición, digamos, de andar sobre puntillas del asunto. Ha enviado unos barcos, pero que primero iban en misión de paz. Ahora resulta que cuando va a haber la guerra dice que no se retiran. En definitiva, una posición francamente no lucida. Y luego además está la responsabilidad importante dentro del conjunto del funcionamiento de la Comunidad Europea de no haber hecho jugar a esta comunidad el papel que decíamos que le corresponde. Pero yo quería volver, porque me parece que ese tema, insisto, creo que aunque sea importante para nosotros incluso electoralmente, si dejamos aparte los aspectos electorales, es un tema menor dentro de lo que nos jugamos actualmente hoy. Y yo quiero volver a una cosa que me parece importante y que anteriormente suscitaba Marcelino Oreja, que es el papel de Estados Unidos como potencia que es capaz de de reaccionar inmediatamente, por otra parte pagado por otros países, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones. Pero ¿qué es lo que a mi juicio es importante en esta crisis? Esta crisis, yo decía anteriormente, es una crisis, la primera crisis importante después de la Guerra Fría y que debuta con unas esperanzas importantes, que es la posibilidad de que la comunidad internacional en su conjunto juegue un papel de hacer respetar la legalidad internacional. Y sin embargo, poco a poco nos hemos ido desplazando hacia una situación que no es ya la de hace 20 años, sino la de hace 40 años. Es decir, una situación de predominio, de gendarmería, de ejercicio de gendarmería internacional por parte de una potencia como es Estados Unidos. E insisto, es una situación que es hoy contestada incluso dentro de la opinión pública americana. Yo hoy he tenido la precaución de leer, antes de venir a este interesantísimo debate con ustedes, de leer un importante periódico de Estados Unidos, el Herald Tribune, y en la página de opinión, prácticamente de 5 artículos, 4, prácticamente unanimidad, eran contrarios a la tesis de la administración de Bush, a la tesis de la intervención inmediata mediante la guerra y proponiendo otro tipo de soluciones en la línea que yo decía y que decía mucha gente anteriormente, es decir, la línea de considerar que el 15 de junio no es una fecha que suponga ningún tipo, del 15 de enero, no es una fecha que suponga ningún tipo de automatismo, sino una fecha que debe servir para continuar discutiendo, para aplicar medidas más racionales que la de la guerra. Y eso, volviendo al tema muy rápido, al tema de España, porque ya no eso es lo que hay que pedir, eso es lo que hay que pedir al gobierno español, que esta noche en la ONU apoye decididamente las posiciones racionales, en este caso la de Francia, según el comunicado que usted nos acaba de leer. Sí, yo creo que en el caso, no voy a entrar ahora en la polémica sobre el tema de Estados Unidos, y entre otras cosas ha dicho que ha habido una diferencia muy escasa en el Congreso de los que han aceptado en el Senado. Pero quiero recordar, y aquí tenemos un catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Político que sabe muy bien que la Primera y la Segunda Guerra Mundial se hicieron por el presidente de Estados Unidos sin necesidad de recurrir a las cámaras, y esa es la posición que tuvieron tanto. No, pero lo decía como reflejo de lo que es la opinión pública a nivel de Estados Unidos. Me interesa mucho el tema de cuál ha sido la actitud del gobierno. Yo creo que ha habido una cierta disfunción y una cierta incoherencia entre lo que hace el gobierno y lo que dice el gobierno. A mí lo que hace el gobierno me parece esencialmente bien. Lo que no me parece bien es cómo lo dice y cómo lo presenta ante la opinión pública. Efectivamente, el momento en que sale la flota parece que es un viaje de paseo, parece que simplemente es una pura misión de paz. Luego, cuando hace unos días el presidente del gobierno presenta la resolución 678, se hace una disquisición que no se deduce del texto del artículo 2 y el artículo 3 de la resolución 678, en que parece que nosotros somos un simple apoyo logístico, mientras que hay otros países que tienen un compromiso mucho más directo en el tema. No es cierto. Nosotros tenemos un compromiso tan grande que en este momento es España precisamente quien tiene la presidencia de la Unión Europea Occidental. Con esto no quiero decir que tengamos que ir a la guerra, sino todo lo contrario, que tenemos que hacer los mayores esfuerzos para la paz. Y en ese sentido a mí me parece muy bien que se solidarice con la posición francesa en este momento España, que promueva en el marco de Naciones Unidas todas las acciones necesarias hasta el último minuto, que efectivamente no es las 12 de la noche del día 15, sino más adelante, hasta el último instante, hasta que, y esperemos que no haya un despliegue de guerra, y hasta ese último momento haya todas las acciones posibles de paz. Esa es la gran tarea y el papel que corresponde en este momento al gobierno español. Señor Morodo, es una puntualización. Le pido brevedad porque nos queda muy poco tiempo. Para globalizar un poco esta situación que inevitablemente es global, yo creo que el entusiasmo por la idea de decir se ha violado el derecho internacional venía dado sobre todo porque daba
como una base para el nuevo orden internacional. Esto es la clave. Y entonces todo el mundo, la comunidad internacional, ha apoyado. Y ahí se dice. Pero yo creo que está habiendo una confusión entre el nuevo orden internacional y orden público internacional. Y eso es un esquema en que los Estados Unidos están más dentro de la idea del orden público internacional que el nuevo orden internacional. Un nuevo orden internacional remite inevitablemente a la paz. Por lo tanto, es para establecer y mantener la paz, y para establecer y mantener la justicia. El orden público es simplemente resolver un problema de coyuntura. Y yo creo, no en todos los Estados Unidos, porque evidentemente, como hemos visto en el Congreso y en el Senado y en la opinión pública, pues se ve que está dividido, y eso es positivo y es lo que da vitalidad a una democracia. Pero en algunos sectores importantes o decisivos norteamericanos, esta confusión es lo que nos ha llevado a esta situación atípica y casi irracional, por no decir ya teológica. El secretario de Naciones Unidas, la paz o la guerra está en manos de Dios, los otros con el Alá también, que más o menos es equivalente, la trascendencia. Entonces, evidentemente estamos en una lógica de la irracionalidad y hay que sustituirla por una lógica de la racionalidad, y esto lleva a buscar soluciones antes o después del día 15. Señor Morán. Sí, y yo, sin eludir la pregunta que usted hace sobre la posición del Gobierno, que si tengo tiempo al final lo diré, quiero incidir en lo que ha dicho Raúl Mododo, porque es una cosa que llevo pensando durante todo el coloquio. Se ha justificado la intervención como el origen de un nuevo orden internacional, e incluso un nuevo orden internacional que ya no está dominado por la tensión entre las superpotencias, pero se está demostrando que no es así. Se está demostrando, en primer lugar, que se ha reducido esa visión multilateral a el apoyo a una acción de un solo país. Y en segundo lugar, porque, y en esto coincido con la lectura del Herald Tribune, he leído varios artículos en que se pone en duda, por ejemplo, Paul Nitsch, que es un hombre realmente que ha sido siempre, ha defendido las causas de los halcones en Estados Unidos, si esta intervención no producirá aislamiento, aislacionismo en Estados Unidos. Porque en primer lugar van a pedir de los europeos una participación que no pueden dar, que no están dispuestos a dar. En segundo lugar, porque pueden tener bajas. En tercer lugar, porque les va a implicar una presencia, si quieren hacer frente a las responsabilidades que se han irrogado, casi perpetua, muy lejos en el Golfo, porque está deteriorando de una manera tremenda las relaciones con la Unión Soviética, que era lo nuevo de la nueva situación, y porque además Naciones Unidas, como se ha visto en el viaje de Pérez de Cuéllar, no tiene el mandato suficiente ni la fuerza suficiente, porque Pérez de Cuéllar ha ido, digámoslo así, para sancionar el fracaso de Baker, porque no ha ido con capacidad de negociación, ha ido simplemente, como es lógico en la doctrina de Naciones Unidas, a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. En estas circunstancias no se está viendo un nuevo orden internacional, se está viendo, quizá podría, siendo optimistas, el final, si llegamos a la negociación, de un nuevo orden internacional que pasa por resolver el problema de Palestina, por resolver el problema de la ecología, que se puede realmente causar una catástrofe ecológica enorme. Es decir, se aparecen nuevos valores distintos a los que han imperado hasta ahora, que son fundamentalmente político-militares. Entonces estaremos en un nuevo orden internacional. Señor Morán, en un minuto, le pido que sea muy breve. Me parece que la acción del Gobierno ha sido correcta en lo esencial. Me parece que ha habido unas presentaciones a veces un poco, diríamos, ambivalentes. En un momento de este verano yo dije que creía que la opinión pública española no estaba preparada, cosa que se ha demostrado. Creo que España debe mantener sus buques. Creo que hay que buscar la paz fundamentalmente, pero me parece que realmente la retirada no tendría mucho sentido en este momento. Pero deseo que naturalmente esta acción sea... Y no tiene por qué ser una acción de guerra, puede tener misiones de apoyo y tiene que tener, creo yo, debíamos concentrarnos en el cumplimiento del embargo y de las sanciones. Exactamente. El embargo y las sanciones están operando notablemente sobre el Irak. El 100% de sus exportaciones han desaparecido. El Producto Nacional Bruto se ha reducido al 50%. Yo creo que los barcos españoles tienen que estar para cumplir las sanciones y el embargo. Señores, hemos llegado al final de esta conversación en la que hemos intentado valorar un poco la situación. Parece que hay unanimidad entre todos ustedes en que el día 15 a las 12 de la noche, que para nosotros era a las 6 de la mañana, no va a pasar nada, sino que va a seguir el conflicto y vamos a tener que seguir negociando y probablemente habrá que seguir buscando alternativas, sean las que sean, para encontrar
sean las que sean para encontrar la paz. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y esperemos que esa paz sea posible. Gracias también a ustedes. Volveremos la semana que viene. Buenas noches.